Buenas tardes a todos, sí, siendo el día de hoy, 9 de junio del año 2020, nos volvemos a reunir por este medio virtual para hablar sobre una situación de salud que a todos nos preocupa. Vamos a hablar hoy de qué está pasando en México, pero para hablar de qué está pasando en México también tenemos que hablar de qué ha pasado en México. Y si toda esta situación es nueva y si a partir de este año vamos a tener cosas nuevas o definitivamente vamos a tener una continuación de todo lo que ha pasado en nuestra historia. Entonces me voy a permitir hacer una breve reseña histórica haciendo referencias muy anteriores, ¿sí? Para dar contexto al tema que nos ocupa. Esta es una frase que en lo personal a mí me gusta mucho, es de Søren Kierkegaard, en donde dice que la vida solo puede ser comprendida mirando hacia atrás. O sea, no podemos ver lo que está pasando si no miramos hacia atrás. Y también no puede ser vivida mirando hacia adelante. ¿Por qué? Porque aún todavía no vivimos esos momentos, pero sí algo que es muy importante es el presente. Y el presente es algo que nos debe preocupar y ocupar en mucho. Entonces, esta sesión vamos a empezar a hablar algo de historia, algunas generalidades. La vez anterior yo les presenté esta diapositiva donde de lo que se trata es de demostrar o mostrar que el mundo está globalizado. O sea, ya no hay fronteras. Aún si volviéramos otra vez hacia atrás, pasos atrás y cerráramos nuestro comercio y todo, no podemos prescindir de todo lo que pasa en el resto del mundo. Y vamos a tener para ello circuitos abiertos, circuitos dinámicos, interactivos, sí, es decir, ya no solamente que nos vamos a acercar en un viaje, que vamos a llegar a un hotel, sino que además vamos a ir a un restaurante, vamos a ir a pasear, vamos a ir a visitar sitios, o si vamos de trabajo, pues vamos a tener reuniones, etcétera. Entonces, ya todo eso implica una interacción importante. Y es así como se están dando muchos espacios, y se han dado en el pasado también, muchos espacios en los diferentes eventos que hemos vivido. Muy importante en todo esto es lo que hemos observado en el crecimiento poblacional. Si nosotros hiciéramos un poco más hacia atrás, quizá la distancia entre cada persona hace muchos años pudiera haber sido superior a los 2 metros. Pero el día de hoy, prácticamente en todas nuestras actividades, y los espacios así están diseñados, y los que no están diseñados tenemos que ubicarlo así, tenemos que tener un contacto muy cercano. Entonces, eso es una característica de nuestro tiempo que está dándonos una serie de circunstancias que ya no solamente se trata de ver personas y de compartir con las personas, sino también de que nos puedan transmitir sus microbios y también, ¿por qué no?, sus pensamientos, sus ideas, sus experiencias, etcétera, ¿no? Pero hablando concretamente de lo que es la cercanía que tenemos, ¿sí? Vamos a hablar y vamos a centrar nuestra plática en el contacto que tenemos para podernos transmitir agentes que nos pueden hacer daño. Y para ello necesitamos ver cuál ha sido la historia del crecimiento de la población. Aquí pueden ver ustedes que hace 6,000 años antes de Cristo, pues ni pintaba la población, por decirlo así. Ya para los años 1000 años antes de Cristo ya había varios millones, ¿sí? Pero no es sino hasta los años 1900, 1800, cuando empieza realmente el crecimiento poblacional. ¿A qué se debe esto? Pues a la necesidad fundamentalmente de desarrollo económico. Desarrollo económico es lo que hace crecer las grandes ciudades, ¿sí? Al ofertar trabajo, y también ciudades que podían ofrecer algo de servicios y que con el tiempo fueron mejorándolos, ¿sí?
De esa manera empezaron a crecer las comunidades. Ese crecimiento que se observa, ¿sí?, a finales de los 1800 y 1900, se dispara en una manera exponencial, totalmente incalculable para la historia, ¿sí?, a partir de los años 2000. O sea, de ser 2.000 o 1.500 millones de habitantes a mediados de los 1900, de repente, ahora, hablando en el 2019 o 2020, se estima que podemos llegar ya casi a los 8.000 millones de personas, pero en el mismo espacio. Esa es la situación, que es diferente. ¿Qué quiere decir esto? Mayor contacto entre nosotros y también con el medio ambiente. Y esto ha derivado en una serie de circunstancias como son pues el aprovechamiento de la tierra, el aprovechamiento de los recursos naturales, su explotación, y eso nos está llevando a una serie de circunstancias también que no necesariamente son adecuadas o son benéficas, sino algunas que ya nos hacen daño. Entonces tenemos que tener muy en cuenta estas características para poder centrarnos en lo que vamos a platicar. Aquí tenemos nuestro México, ¿sí?, cómo fue creciendo desde los años 50, que éramos alrededor de 50 millones, un poquito más, ¿sí? Y que para el año 2000 ya estábamos arriba de los 70, de los 65 millones, pero para el año 2020 estamos en 130 millones. Es decir, sigue creciendo la población de México, como lo vamos a observar en esta siguiente gráfica, ¿sí? Aunque el crecimiento inicial entre 1950 y 1990 es el ritmo es muy alto, posterior a esta fecha de 1990 se empieza a disminuir el crecimiento, pero sigue creciendo. Esto nos da como consecuencia de que el espacio donde vivimos cada vez más está acortado entre nosotros mismos. Igualmente, al crecer más, también hemos tenido una serie de circunstancias importantes, ¿sí?, como son la esperanza de vida. En los años 50, la esperanza de vida, de 1950 aproximadamente, la esperanza de vida era un poco más de 50 años. Para este año, ¿sí?, la OMS estima que estaremos por arriba de los 75 años. O alrededor de los 75 años. En promedio, hombres y mujeres. Siempre las mujeres viven un poco más que los hombres, ¿sí? Igual, esto también tiene algo que ver muy importante, ¿sí? Es que no solamente hemos crecido, sino también la disminución de la población en base a la mortalidad también ha decrecido. ¿Por qué? ¿Sí? Primero, porque hay mejores servicios, porque tenemos antibióticos, porque tenemos vacunas, ya no se muere tanto la población infantil y por eso, de alguna manera, ¿sí?, eso contribuye mucho a que nuestra tasa de disminución de mortalidad en base al crecimiento esté rezagada, es decir, nos morimos mucho menos de los que nacemos. Y eso precisamente es un factor importante todavía adicional al crecimiento. Es decir, ya no solamente hemos crecido, sino también estamos dejando de morir y entonces vivimos más y entonces tenemos que compartir más tiempo el mismo espacio, ¿sí? Y eso, pues aquí vemos México, es uno de los países que tienen también una mortalidad infantil baja, ¿sí? Esto se debe fundamentalmente a la disminución de la mortalidad por diarreas, que ha sido fundamental a partir de los años 1990 para acá, ¿sí? Y bueno, también esto también tiene que ver la forma en que hemos vivido y cómo estamos viviendo, ¿sí? O sea, ya no solamente estamos viviendo amontonados, no solamente estamos viviendo cada vez más juntos, compartiendo más espacios, nos subimos al metro. Yo recuerdo, bueno, no soy tan viejo como piensan, pero sí estoy más o menos de alguna edad, ¿sí? Y yo recuerdo cuando inauguraron el metro, imagínense, de hace cuántos años, que más o menos fue cuando fueron la Olimpiada de México, no se llenaban los andenes del metro.
hoy están a reventar, todo el día prácticamente, ¿sí? Entonces, eso también ha contribuido a que la distribución de la riqueza no sea pareja, sino tenemos una distribución de la riqueza que dista mucho de ser equilibrada, homogénea, ¿sí? Está concentrada. Y de ahí que tenemos una tasa de crecimiento, de pobreza en América Latina importante, y México es uno de los países con mayor tasa de pobreza en América Latina, calculada para 1918, para el 2018. Y podemos ver ahí, ocupa el tercer lugar en América, después de Bolivia y Colombia, ¿sí? Si Colombia y México no deberían de estar aquí, la verdad es que debería de haber una mejor distribución de las riquezas entre todos. Pero bueno, eso no se ha dado, y al no darse también eso, además del amontonamiento, además de esa interacción que tenemos, de compartir espacios cada vez más pequeños, ¿sí? Pues ahora tenemos que recibir menos dinero para poder sobrevivir, ¿sí? Y hay personas que sobreviven mucho menos, ¿sí? Y hay personas, o sea, estamos hablando de una esperanza de vida para una vida plena, para una persona que satisface sus necesidades mínimas, ¿sí? De alrededor de 75 años, pero seguramente una persona que no tiene con qué mantenerse bien todos los días, que vive en una extrema pobreza, pues seguramente va a vivir menos. Todo esto es importante para poder entender lo que está pasando hoy y lo que puede venir más adelante. Continúo. Este es un ejemplo muy claro, ¿no? O sea, no es lo mismo vivir en un departamento con jardines que vivir como se pueda, ¿sí? Como lo vemos aquí en la fotografía del lado derecho inferior, ¿sí? Esto dista mucho de ser equilibrado el sistema. Es un defecto que tenemos y que de alguna manera algún día tendremos que resolverlo. Pero mientras, al no poderlo resolver, tenemos que usar muchos este, eh, eh, incentivos, muchas estrategias para evitar precisamente ese gran distanciamiento que se tiene. Y de ahí que el Estado en algún momento dado entra como benefactor, ¿sí? Pero también al entrar en un exceso de benefactoría, pues también puede producir otra serie de problemas serios, ¿sí? No vamos a entrar en esa discusión, si hay algunos que están a favor, otros están en contra, pero lo que yo quiero centrar es ver que hay pobres muy pobres y hay ricos muy ricos. Y que no es lo mismo vivir en esas formas, ¿sí? En uno y otro, y también no es el mismo resultado que se tiene en un lado y en otro. Miren ustedes aquí también, vamos a decirlo así, en el año del 2019, ¿verdad? Eso, cifras del 2018, más actualizadas, México ocupa el cuarto lugar en reparto de la pobreza en América Latina, ¿sí? Con un 34.8% y en una población, una población pobre, extremadamente pobre, que vive con 1.90 dólares al día, ¿sí? Alrededor que será de un 4%, 3%, ¿sí? Hay otro grupo importante también de personas pobres, pero tienen un poco más de 3.8, 20 dólares al día, ¿sí? Y finalmente aquellos que tienen de 5 y más dólares al día, ¿sí? Que son estos otros. Sin embargo, vivir con 5, 50 dólares al día es algo que no debía de ser permisible, pero existe. Y esa es nuestra realidad. Ahí tenemos que centrarnos porque si no, no vamos a poder entender ni lo que está pasando ni lo que está por venir. Igual, aquí tenemos otro ejemplo importante, ¿sí? Sí, esto ya es para el 2019, es una proyección donde la pobreza en la economía mundial es alrededor del 15%, pero en México es del 42.2%, y la extrema ya creció a 9.5% en el 2018. Esto quiere decir que 7 de cada 10 personas no tienen acceso
a productos y servicios para satisfacer sus necesidades básicas. Esto es muy serio, porque entonces tenemos una población que aun cuando estamos tratando pues de vivir y de convivir, ¿sí? y de interactuar, pues no es lo mismo una persona que tenga satisfechas sus necesidades que aquellos que no lo tienen. Y sobre todo estamos hablando de satisfacción básica, ¿sí? Y 3 de cada 10 personas no tienen un ingreso suficiente para comprar la canasta básica. Esto 2018-2019 no ha cambiado gran cosa, ¿sí? Y esto es de acuerdo con cifras del Coneval. Entonces, estamos viendo que realmente México es un país pobre, aunque tiene mucho desarrollo, aunque tiene muchas cosas diferentes, sigue y seguimos siendo pobres, ¿sí? Y esta situación también se nota en el empleo. Y aquí hay una paradoja, ¿no? México tiene poco desempleo, ¿sí? Aparentemente poco, menos que el de Chile, que Chile es uno de los países mejor desarrollados económicamente y equilibrados en América Latina, ¿sí? Pero ¿qué pasa con este 3.5%? Estos son de los trabajadores que tienen un empleo fijo, no de los que tienen empleo informal. Entonces esta cifra es muy engañosa, ¿sí? Y aquí volvemos a ver otra situación que es muy importante. Y esto nos cataloga en una situación importante. Si queremos trabajar, necesitamos ser competitivos. Y vean ustedes que en las encuestas de competitividad que se han hecho en América Latina para el 2019, ¿sí? México ocupa el 5º lugar en competitividad. ¿Qué quiere decir? Que sí somos muy trabajadores y que aun cuando tenemos muchas dificultades y diferencias económicas, trabajamos y vivimos. Y hay algo más importante también con esto, junto con esto, que es, perdón, esta es otra cosa importante, el ranking de corrupción. Y México sigue siendo un país corrupto, todavía hasta el 2019, de acuerdo con los datos que tenemos. Pero lo que yo estaba mencionando es esto, ¿sí? Somos un país que independientemente de que tenemos dificultades, de que tenemos diferencias, somos muy competitivos, pero además no estamos peleados con la vida. Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo con las definiciones que hay de salud, hay una que a mí me gusta mucho, que es la definición de, del espejismo de la salud, de René Dubois. Y él dice que la salud es un espejismo. ¿Por qué? Porque es el que se sienta bien, está bien, ¿sí? Entonces, aún con todas las dificultades que tenemos, en México se vive bien. Y vamos a decir que desde la perspectiva de René Dubois, nosotros somos un país bueno, sano, que tenemos bienestar, independientemente de que tenemos muchas diferencias. Tenemos un país competitivo, es decir, trabajador. No es un país que se rinda, no es un país enojado, no es un país que esté alejado del desarrollo, alejado de una situación, de un modelo mental, vamos a hablar así. El mexicano tiene un modelo mental de trabajo, de esperanza de que le va a ir mejor y de por eso se siente bien. No quiere decir que por eso esté bien, ¿sí? O sea, son cosas diferentes. Esto habría que aprovecharlo más y realmente hacer cosas mejores. Y aquí vemos, por ejemplo, que el nivel de satisfacción de la vida en el mexicano es una de las mejores del mundo, ¿sí? Y un poco mejor calificación para el hombre que la mujer, pero realmente no es significativa la diferencia. Igual, ¿en qué nos sentimos satisfechos? ¿En las relaciones personales? ¿En la vida en general? O sea, lo tenemos aquí, ¿sí? En las actividades y ocupaciones, como les decía yo, aunque no estamos, quisiéramos más, pero no estamos peleados con la vida y entonces seguimos trabajando, ¿sí? En vivienda, estamos conformes con la forma en que estamos viviendo, ¿sí? El estado de salud también pensamos que estamos en bienestar, ¿sí? Quizá ahorita con la pandemia tenemos otras circunstancias que más adelante vamos a platicar. En los logros en la vida, tenemos
una circunstancia muy particular para los mexicanos, que es decir que hoy tenemos, pero mañana también tenemos que tener, y si es posible, más, más. Entonces es una situación, la perspectiva del futuro, el nivel de vida, el vecindario también es muy importante porque vivimos muy amontonados, el tiempo libre, aquí empieza a bajar. ¿A qué dedicamos nuestro tiempo libre y nos sentimos satisfechos? Aquí es donde no tenemos paseos, no tenemos visitas a la playa, no tenemos posibilidades de ir al cine siempre, ¿sí? O ir al teatro, ¿sí? O simplemente todos los días ir a correr al parque, etcétera, porque no nos podemos dar ese lujo, ¿no? Y ya aquí empezamos a tener algunas dificultades, ¿no? Estamos satisfechos con nuestra ciudad, aquí empezamos ya a tener unas cifras bajas. Con el país que tenemos, baja. Y finalmente, en la seguridad ciudadana, todos sabemos y coincidimos de que nuestra satisfacción es baja, independientemente de lo que está pasando y ha pasado en momentos anteriores. Y aquí tenemos un ejemplo, hay fotografías que son más demostrativas precisamente de esa inconformidad que tenemos de la forma en que vivimos en la seguridad, ¿sí? La forma de manifestarnos, antes era una forma de manifestación mucho más pacífica, ahora hablamos de los anarquistas, no deberíamos estar hablando de anarquistas en realidad, ¿sí? Hay que estar inconforme, pero también hay formas de hacerlo y hacerlo mejor. Bueno, para poder ver el futuro, como les decía yo, tenemos que ver las bases del pasado. Y aquí Henry Sigerist, que es un gran filósofo de la ciencia y sobre todo de la salud pública, ¿sí? Nos hace una sugerencia a principios del siglo pasado, donde dice que el estudio de la historia no es un lujo. La historia es una de las fuerzas propulsoras más potentes de nuestra vida. A diferencia de los animales, somos conscientes del pasado y el cuadro de nuestra historia que llevamos en nuestro espíritu determina nuestras acciones en una medida considerable, tengamos o no conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que querramos o no, seguimos trabajando y seguimos donde estamos. Y seguramente vamos a seguir hacia adelante, ¿no? Porque tenemos una historia que nos mueve, ¿sí? Es decir, la fuerza del pasado es una propulsión para lo que estamos viviendo en este momento y seguramente para definir nuestro futuro, que es parte de nuestra plática, ¿sí? Y antes de iniciar, yo quisiera tocar 3 capítulos importantes históricos en la salud de México para poder ver hacia adelante. O sea, se habla de que el sistema de salud está por la calle de la amargura, que no sirve, que no lo hicimos bien. Mire, yo soy trabajador de la salud y yo no creo que lo que haya hecho está mal hecho, ¿sí? Yo creo que está bien que los políticos hablen así, pero los que trabajamos en salud sí hemos visto que aún cuando no tenemos todo lo que tenemos lo que necesitamos para poder trabajar mejor, hemos trabajado bien. Y eso lo podemos ver, creo que todos sus maestros, todas las personas que nos dedicamos al servicio del Estado en el sector salud, somos conscientes de que nos falta mucho, pero que también hemos hecho adelantos muy importantes. Y haciendo una remembranza histórica, a mí me gustaría empezar por esto, ¿sí? Esto es clave para entender lo que está pasando hoy. Cuando llegaron los españoles a Tenochtitlán, nos trajeron enfermedades. No solamente llegaron ellos solitos, ¿sí? Y se habla de que fue un esclavo negro el que traía viruela, y entonces cuando los españoles llegan a Tenochtitlán y empiezan a tener, ahora sí, interacción con la población, empiezan los contagios, ¿sí? Ahí se da la guerra para expulsión de los españoles cuando Cristóbal Colón se va al puerto de Veracruz, y entonces los que se quedan al mando no fueron capaces de resistir la fuerza de los aztecas y los expulsaron. Ahí es cuando parte de la historia de lo que se narra normalmente, ¿sí? Es cuando Cortés regresa de Veracruz y llora en el árbol de la noche triste. Pero en ese lapso de que se fue a Veracruz y regresó para llorar en el árbol de la noche triste, según
lo que cuentan las historias, ¿sí? Las diferentes narraciones, sucedieron cosas muy importantes en Tenochtitlán. Y entonces aquí ven ustedes la narración que hacen los indígenas mexicanos, ¿sí? Aztecas, que vivían en Tenochtitlán y que sobrevivieron a esa situación. Y entonces ellos dicen, bueno, cuando se fueron los españoles de México, ¿sí? Y aún no se preparaban los españoles contra nosotros, o sea que todavía no se reagrupaban nuevamente para ir contra ellos, ¿sí? Se difundió entre nosotros una gran peste, una enfermedad general. O sea, ya estamos hablando de que desde aquel tiempo se conoce el concepto de enfermedad emergente. Y para poder ver lo que está pasando ahorita en México y ver hacia el futuro, tenemos que tener muy claro que esto no es nuevo. Y lo que tenemos que hacer es ir aprendiendo para ir construyendo mejor, ¿sí?, nuestras estructuras de respuesta. Y entonces, bueno, pues aquí narran cómo la viruela, ¿sí?, empieza a dañar al pueblo, ¿sí? Y vean ustedes que dicen, narran, muchos murieron de ella, pero muchos solamente murieron de hambre. ¿Por qué? Porque ya no había qué comer ni tampoco podían salir, ¿sí? Se acabó el mercadeo, no podían ingresar alimentos ni sacarlos, ¿sí? Y además ya nadie tenía cuidado de nadie. Es algo muy interesante que narran, ¿sí? Y aunque no murieron muchos, ¿sí? Viene otro punto importante, quedaron carcañados, o sea, con muchas cicatrices en el cuerpo, cacarizos, y unos quedaron ciegos. Es algo importante, la viruela produce ceguera, ¿sí? Y finalmente, el tiempo que estuvo la fuerza de esta peste duró 60 días, que fue el tiempo en que tardó Cortés en ir, regresar, reagruparse y volver a atacar a los aztecas en Tenochtitlan. Sin embargo, ya no había un ejército, ¿sí? No había personas que pudieran defenderse. Entonces, parte de la llamada conquista de México la hace una enfermedad en concreto, la viruela, ¿sí? Y bueno, pues aquí está un ejemplo, ¿verdad? Que para el siglo XVI, perdón, en los años 1777, ¿sí?, se consideró que la población mexicana disminuyó en al menos 8 millones desde el inicio de la conquista. Y al inicio de la conquista se hablaba de que podía haber un poco más, alrededor de 20 millones de indígenas en el país. Entonces, casi la mitad murió, ¿sí? Y fue a base, sobre todo, de las enfermedades, ¿sí? Y vean ustedes, ¿no? Es un caso de viruela clásico. A mí tampoco me tocó verlos. ¿Por qué? Porque yo nací precisamente el año que se registró el último caso de viruela en México, ¿sí? Pero ven ustedes cómo es una enfermedad que atacaba el estado general, que además dejaba a las personas muy dañadas, las podía dejar ciegas y a muchos los mataba. Y muchos se morían no solamente por la viruela, sino también por las infecciones. Y vean ustedes cómo una actividad que se desarrolla hace más de 1000 años, 1500 años quizá, se empieza a desarrollar la aplicación de las viruelas, ¿sí? Y aquí tenemos, a mí me tocó esto, eso sí lo viví yo, ¿sí? Cuando personal de la Secretaría de Salud, eso es lo que yo quiero destacar, que no todo ha sido malo, no todo está mal, sino logramos, por ejemplo, gracias al esfuerzo de gente que se dedicaba a la salud pública, que diseñó buenas estrategias, logramos erradicar la viruela de México. No solamente eso, sino todavía más, casi 50 años después, ¿sí? 40 años después, del 51 al 91, se erradica la viruela de México, la poliomielitis. Del lado derecho inferior, a mí me tocó vivir eso. Casi era un paralítico, así como eso que están viendo ustedes, por salón en primaria. Hoy ya no tenemos ninguno, aunque algunos países, como vemos aquí, siguen teniendo todavía viruela en el mundo y es una amenaza de que regrese la viruela todavía, ¿sí? Si no mantenemos las coberturas de vacunación, ¿sí? Muchos dirán de ¿para qué necesitamos seguir vacunando si ya no hay? Pues miren, porque todavía en el mundo hay
un mundo globalizado nos puede volver a traer esa enfermedad. Por eso hay que seguir vacunando, ¿sí? Y bueno, vamos a entrar ya a algunos puntos. Yo destaqué 3 puntos importantes, ¿sí? Obvié otro que es el sarampión, que a partir del 94 se eliminó. Ha habido rebrotes, ¿sí? Afortunadamente pequeños, ¿sí? Y esto se debe precisamente a que en los últimos años hemos tenido una disminución en las coberturas de vacunación, ¿sí? Tenemos coberturas contra el sarampión de alrededor del 85%. La última que tenemos nosotros registrada, que es en el año 2017, ¿sí? Contra sarampión. Y más abajo la DPT, difteria, tosferina y tétanos, un poco más abajo, ¿sí? Entonces, esas circunstancias, ¿sí? Nos hacen que nuestro estado de salud en general sea bueno, ¿sí? Y bueno, los escenarios de la salud no se construyen solitos, ni tampoco se dan por obra y gracia de la bienaventuranza, sino son constructos que se hacen en el desarrollo de la población, el desarrollo de nuestra vida, ¿sí? Entonces el escenario de la salud está compuesto por 3 grandes contextos, como aquí lo vemos. El contexto demográfico, ¿sí? Que habla del desarrollo social, económico y de las condiciones de la población, ¿sí? Que tenemos ahí una serie de variables que son inherentes a las personas, básicamente. El contexto geográfico es dónde estamos viviendo y qué tenemos alrededor y cómo lo aprovechamos, ¿sí? Y finalmente el contexto ecológico, que es todo lo que ha evolucionado en la interacción entre el contexto demográfico y el geográfico, y lo que se ha ido desarrollando, ya sea porque ya existía o simplemente porque lo estamos modificando. Y ahí es un punto muy importante, ¿sí? Tenemos que en el contexto ecológico siempre han existido desastres naturales como los huracanes, inundaciones. Los sismos no los provocamos, eso es la Tierra, ¿sí? No tengo yo información todavía si hay algo que nosotros hagamos que produzca sismos, pero vamos a decir, fuera de las bombas atómicas allá en los 70s y los 60s, llegó a temblar en México cuando explotó a Estados Unidos algunas en Arizona, ¿sí? Fuera de ese, no recuerdo yo que sea otro evento de sismo provocado por el hombre. Tampoco los eventos volcánicos nosotros los provocamos, pero sí tenemos que ver mucho en los incendios forestales y en las inundaciones y en los huracanes. Sí tenemos mucho que ver cómo se están dando en la actualidad. Es decir, los huracanes y las inundaciones son partes de lo que más adelante pongo acá como cambio climático, ¿sí? El cambio climático es fundamental en la forma en que estamos viviendo ahora. Nosotros nos estamos acabando los bosques, los sitios naturales, estamos entrando en mayor contacto con la naturaleza y con lo que hay dentro de la naturaleza, y ahí está uno de los puntos importantes, ¿verdad? A lo mejor los animalitos que nos han transmitido esas enfermedades, por ejemplo el SARS-CoV-2, que se dice que es un pangolín, sí, aunque todavía se duda, pero vamos a decir, el pangolín es un animal silvestre que se lo comían las personas rurales, pero de repente ellos también pensaban mágicamente que podía dar algunos beneficios y entonces eso lo contaminaron hacia los ambientes urbanos, y entonces hay gente que todavía piensa que sí puede darnos algunos efectos mágicos, y entonces se lo comen. Pero antes de comerlo, lo capturan, lo manipulan, y luego cuando lo matan, se contaminan con su suero, con su sangre, con su saliva, con los órganos. Allí es donde pueden estar los virus y puede estar el paso de los microbios nuevos hacia las personas. Y realmente no son microbios nuevos, son microbios nuevos para nosotros, que es algo importante. También tenemos los desastres producidos por nosotros, como la basura, la contaminación, el suelo, la contaminación del suelo y de la atmósfera, cambio climático que ya decía, la deforestación. Realmente es pavoroso si ustedes buscan en internet cómo está desapareciendo el Amazonas, por ejemplo, o las meridionales de África. Es pavoroso la forma en que están desapareciendo.
y bueno, no vamos muy lejos. En México tenemos una desaparición de nuestros bosques muy importante, ¿sí? Y luego los efectos sociales, políticos y económicos. Sí, dentro de ellos hay algunos que destacan, ¿verdad?, por sus efectos: las guerras, la inequidad, la violencia, el narcotráfico, la economía global, la industria, la comunicación y la educación, y también la cultura. Y dentro de todo esto, de estos tres grandes contextos, tenemos que sí hay resiliencia. ¿Qué es esa palabra que está de moda para algunos ámbitos, aunque para otros ya es una palabra muy antigua, ¿sí? La resiliencia es la capacidad de reponerse, ¿sí? Entonces nosotros ahorita tenemos que tener una resiliencia muy importante para poder reponernos al golpe del COVID-19, ¿sí? Y eso es un contexto ecológico. ¿Por qué ecológico? Porque tiene implicaciones del comportamiento de nosotros, de la restricción de la comunicación, ¿sí? Tiene impactos económicos globales y también locales muy importantes, ¿sí? Está haciendo más crítica la inequidad, ¿sí? Porque, bueno, hay gente que sobrevivió muy bien todo este tiempo, ¿sí? Pero a lo mejor hay gente que no puede estar en aislamiento total y tiene que salir a trabajar, ¿sí? Pero bueno, todo esto forma parte de lo que es la resiliencia, ¿sí? La capacidad de reponernos. Y un punto muy importante, que hay una gráfica de las defunciones en México. Hago aquí un corte en esta, en esta coordenada que tenemos aquí de los números de defunciones, ¿verdad? Es a partir de los 300,000. Y vemos que en 1994 se morían casi 420,000 personas al año. Y esto ha ido incrementándose, ¿sí? Y aquí tenemos, miren, esto es muy importante, un pequeño pico. ¿A qué creen que se puede deber este piquito? Pues muy probablemente se deba a la influenza H1N1. Muy probablemente. No lo puedo afirmar porque no he revisado yo la información, pero es el único evento que nos puede decir que por qué se incrementó en este año en particular la mortalidad. Y bueno, aquí tenemos hasta el 2018, que esa es la última cifra que tenemos publicada por el INEGI, ¿sí? Donde morimos pues, alrededor de 718,000 personas al año en el 2018, un poquito más en el 2019 seguramente, y quizá un poquito más en el 2020. Pero, ahí viene el pero. Vamos a hablar de esto más adelante, del COVID-19. ¿De qué se mueren o de qué nos morimos? Bueno, yo todavía no me muero. ¿De qué se han muerto los mexicanos? ¿Sí? Según el INEGI, en el 2019, las causas de mortalidad total, ¿sí?, las principales causas de mortalidad, las 10 principales causas, fueron las enfermedades del corazón, que fue igual para hombres que para mujeres, casi. O sea, hay una diferencia de 10,000, ¿sí?, de un 10%, ¿sí? De diabetes mellitus y de tumores. Eso es algo serio, ¿no? Luego vienen las enfermedades del hígado en general, donde el hombre tiene mayor incidencia que las mujeres. Las agresiones y los homicidios mayores en hombres no aparece dentro de las primeras causas en mujeres, afortunadamente. Las enfermedades cerebrovasculares, ¿sí?, también aparecen aquí, pero en el hombre, no tanto en la mujer, o sea, no están dentro de las 10 principales. Perdón, está dentro de la cuarta causa en mujeres, ¿sí?, de mortalidad. Los accidentes, que ahí nos vamos. La influenza o neumonía. Seguramente esta causa para el año 2020 va a ser mucho más elevada que todas estas, ¿sí? Solamente se está estimando que para el COVID pudieran morir cerca de 50, ¿sí? O quizá más, 50,000
o más personas pueden morir por COVID-19 o por causas de enfermedad neumológica en tiempos de COVID, que podríamos asumir que muchos de ellos no llegaron a tener posibilidades de pruebas diagnósticas y que eso podría también significar que tengamos un incremento en las mal clasificadas, o sea, no por causa específica, sino que queden englobadas como influenza o neumonía. Entonces, si llega a tener ese impacto de 50,000 muertes o más, estaremos hablando de que podría ser la segunda causa de mortalidad para el año 2020, las neumonías, estaría dentro de las tres primeras, las neumonías, las influencias y el COVID-19, ¿sí? Si es que no en el número 2, y bueno, ojalá no lleguemos ni al 3, ¿no? Al número 1. Pero vean ustedes cómo más o menos se distribuyen igual, ¿sí? Pero vean ustedes solamente las influencias, la influenza y la neumonía como causas de enfermedad infecciosa son las que están dentro de las primeras 10 causas de mortalidad en 2019, ¿sí? Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque en los años 50 la primera causa de mortalidad eran las gastroenteritis, ¿sí? O las enfermedades, la influenza o neumonías, ¿sí? Para los años 50. Y vean ustedes cómo hemos ido evolucionando, ¿sí? No aparecen aquí ya las enfermedades del tracto digestivo, las infecciones del tracto digestivo. Eso es también otro avance importante que tenemos que tomar en cuenta. Sí ha servido lo que hemos hecho. Y muchos de ustedes que se están preparando para hacer precisamente la continuidad del trabajo de todos los que hemos estado contribuyendo en el sector salud, pues es importante que lo conozcan porque no vamos a descubrir el hilo negro, pero tampoco vamos a dejar de decir todo lo bueno que hicimos, ¿sí? Y es muy importante que se diga que sí tenemos bases sólidas, sí hemos tenido logros importantes, ¿sí? Y cambios muy importantes en el comportamiento de las enfermedades. Y bueno, como una de las primeras causas de mortalidad es la diabetes mellitus, pues a mí me gustaría mucho analizar qué pasa con la diabetes en México. ¿Por qué? Porque hacia adelante, o sea, ¿qué nos depara el futuro después del 2020? Mucha diabetes, mucha hipertensión arterial. Pero tanto la diabetes como la hipertensión arterial, en su mayoría, tienen un origen en la alimentación, ¿sí? Y esto también tiene mucha implicación en la obesidad. Entonces, a mí me gustaría analizar qué está pasando con la diabetes y qué está pasando con la obesidad para tratar de discernir para dónde va el futuro, ¿sí? Hoy en día, una de las comorbilidades más importantes, ¿sí?, que causan defunciones en el COVID-19 es, en primer lugar, la hipertensión arterial. Y en segundo lugar, la diabetes. Y en cuarto o quinto lugar, la obesidad. Entonces, si nosotros juntáramos como enfermedades metabólicas, estaríamos hablando de un conjunto de enfermedades producidas por la forma en que nos alimentamos y la forma en que vivimos, ¿sí? Entonces tenemos aquí que las principales causas en México ya las vimos, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, luego los tumores malignos. Y dentro de la diabetes, ¿sí?, la prevalencia en mujeres es del 9.67%. O sea, una de cada mujer que vive en México, casi una de cada una de las mujeres que viven en México es diabética. O sea, vamos a hablar de 10 mujeres de cada 100 son diabéticas. Y un poco menos en el hombre, aunque estas cifras están atrasadas, ¿sí? Pero más o menos se conservan, como lo vemos aquí, ¿sí?, en las cifras del 2016. Para los hombres casi ha sido igual, para las mujeres ha habido un pequeño incremento entre el 2012 y 2016, ¿sí? ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque tenemos un problema, un trastorno de fondo que puede complicar cualquier otra enfermedad que aparezca, ¿sí? Esto se orilla mucho sobre la alimentación, sobre lo que comemos, cómo lo comemos y por el estrés en el que vivimos.
¿sí? Y la obesidad, pues aquí tenemos, que para el año 2012, o sea, 7 de cada 10 mujeres eran obesas y casi 7 también hombres de cada 10 eran obesas. Para el 2016 casi no hay cambio, ¿sí? Pero el 90% de los casos con diabetes mellitus se relaciona con sobrepeso y obesidad. Ahí está. Ese es precisamente el enfoque que tenemos que darle de aquí en adelante a la salud, ¿sí? Este es uno de los primeros enfoques. Luego voy a hablar de un segundo enfoque que es muy importante, ¿sí? Es decir, las enfermedades después del 2020 van a estar todavía determinadas por este tipo de circunstancias, ¿no? Nuestra mala alimentación, nuestra obesidad, nuestra falta de ejercicio, ¿sí? El comer muchas cosas, como vamos a ver, ¿sí? Que no deberíamos estar comiendo, pero así sucede, ¿no? A veces por tiempo, a veces por acceso, ¿sí? A veces porque no hay de otras y tenemos que comer lo que podamos tener, ¿sí? Y aquí tenemos la prevalencia de la diabetes en adultos de 20 a 79 años. Y pues en México es el 11%, un poquito más de lo en el 2019, un poquito más de lo que habíamos visto en el anterior, ¿sí? Estamos hablando que en el 2016 entre hombres y mujeres podrían estar entre 9.6, 9.7. Bueno, para el 2019 ya subió a 11.1, más o menos el índice regional, la proporción regional de América del Norte y del Caribe. Pero aquí hay una cosa importante. La proyección hacia adelante no es buena. ¿Qué quiere decir? Que vamos a seguir viviendo mal, ¿sí? A menos de que realmente todos los que se están formando ahorita para ser los futuros directivos y trabajadores de la salud empecemos a convencernos de que es necesario cambiar la forma de ver las enfermedades. Ya no solamente como un servicio de salud en la clínica, sino como un servicio itinerante que pueda estar alcanzando, ¿verdad? O haciendo la cobertura inclusive en las casas. Casi lo que estoy comentando es lo que se hizo para la viruela, lo que se hizo para la poliomielitis, que fue incluso a veces casa por casa, ¿sí? O en sitios públicos, ahora volverlo a hacer, pero para estas enfermedades que son las que nos están dando el panorama que tenemos en la actualidad de mortalidad y de morbilidad. Y bueno, aquí vemos las diferencias que hay en el mundo, ¿sí? Pero si pueden ver ustedes, solamente el Oriente Medio, ¿sí? Y el norte de África son los países que tienen más o menos la misma perspectiva que tiene este, América del Norte y del Caribe, ¿sí? Y tenemos lugares como es Europa, donde realmente parece ser que sus hábitos alimenticios son mucho mejores que todos los nuestros. Un poco mejor en América Central y del Sur. Y bueno, de la diabetes en el mundo, tenemos que de cada, entre la edad promedio que padecen diabetes están entre los 40 y 59 años. Cuando yo estudié medicina, la diabetes era para las personas que tenían 60 y más años. Hoy, el promedio de presentación de la enfermedad abarca en menos de 40 años, pero ya es muy significativa entre los 40 y los 59 años. Es en la época en que mejor producimos o podemos producir. ¿Sí? Económicamente activos somos mucho más competentes en esa edad, ¿sí? Sin menospreciar los demás grupos de edad. Y también hablando de millones de personas en el mundo que pudieran estar diabéticas, ¿sí? En el 2012 se calculaban en 347 millones de personas según la OMS, ¿sí? Diabéticos en el mundo.
pero para el 2025 van a ser 540 millones o más. Es muy probable que sean más, ¿sí? La mayor parte de las diabetes son de tipo 2 o diabetes mellitus, ¿sí? Y el riesgo de morir en promedio de las personas, ¿sí? Pues es alto, ¿no? Y es alto porque a las edades en que aparece la diabetes regularmente en las personas que es entre los 40 y 59 años, pues precisamente confluyen también otras enfermedades que pueden aparecer como enfermedades cardiovasculares, la insuficiencia renal, que cada vez es más frecuente y es una de las complicaciones más frecuentes de la diabetes y la obesidad, ¿sí? Además de tener otros padecimientos adicionales, ¿sí? Y bueno, miren, el número de diabéticos estimados en el mundo, para México se estimaban en más o menos en 13 millones de diabéticos para el año 2019, ¿sí? Pero ven ustedes, en China, ¿sí? Son como 118 millones de personas con diabetes, pero ellos son 900 millones o 1,000 millones de habitantes. Tienen casi la misma tasa que en México por cada 100,000 habitantes. Y la diabetes en México, al menos 10 millones, como ya lo estamos diciendo, ¿sí? Están diagnosticados con la enfermedad. El noveno lugar mundial, y 6 de cada 10 personas nunca se habían medido el azúcar, ¿sí? Hasta antes de llegar a la consulta que los llevó para el diagnóstico de diabetes, porque ya se sentían mal, ¿sí? Y las causas de otras enfermedades que produce o que se complican a partir de la diabetes, ya mencionamos la hipertensión, las nefropatías, las neuropatías, la arteriosclerosis y de ahí también los infartos, todas las enfermedades cardiovasculares. De todas estas personas, cabe también destacar, y esa es una cosa que tenemos que ver hacia adelante, ¿sí? El 5,9% de los enfermos diabéticos que se saben diabéticos y que son medicados están controlados. El 38% están mal controlados, o ahí la llevan más o menos. Pero más de la mitad no están bien controlados. Están muy mal controlados. Eso precisamente es lo que puede empezar a producir la aparición más temprana de complicaciones como las que ya hemos mencionado. ¿Sí? Y bueno, pues aquí tenemos una de las razones fundamentales, no solamente para la diabetes, sino también para la obesidad. El consumo de bebidas azucaradas en México, vean ustedes, ese refresco que está ahí, que ustedes pueden ver, no me refiero yo a una marca en particular, aunque se parece, ¿verdad? Sí, pero vean ustedes que en México es el primer consumidor de refrescos en el mundo y que si dividiéramos toda la población con el número de litros que se venden, ¿sí? Nos tocarían algo así como 163 litros por persona al año, ¿sí? 40% más que en Estados Unidos, que es el segundo lugar, con 118 litros. O sea, la verdad estamos muy mal, ¿sí? También 7 de cada 10 niños en comunidades rurales desayunan con refresco. O sea, no hemos podido hacer llegar la canasta básica al área rural, pero sí ha llegado el refresco, sí ha llegado las sabritas, sí han llegado los gansitos, ¿sí? Igual, en promedio una familia mexicana destina el 10% de sus ingresos totales a la compra de refrescos al año. Eso lo mide el INEGI, ¿sí? Y entre el 99 y 2006 se triplicó el consumo de bebidas azucaradas entre los adultos mexicanos y seguramente ya estamos triplicadas o cuatriplicadas más para el 2019-2020. Y los adultos que consumen refrescos de manera ocasional son 15% más propensos a padecer obesidad. Entonces ahí tenemos, es una cadena, ¿sí? De circunstancias, lo que estamos hablando de los tres grandes contextos de la salud, el contexto individual, el contexto social y el contexto ecológico, ¿sí? Pues aquí estamos viendo precisamente que es un factor muy importante que conjuga los tres niveles. Y aquí vemos, no solamente son las bebidas endulzadas, ¿no? Como dice aquí,
sí que dice que el porcentaje de la población que consumió en una encuesta que hicieron en el INEGI, el Instituto Nacional de Salud y la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud, y encontraron en ese año 2018, en una encuesta, que en menores de 4 años, fíjense bien, en menores de 4 años, el 83% consumía o bebía bebidas endulzadas, refrescos, vamos a llamarlo así, y muy parejo para todos los grupos de edad, ¿sí? Las botanas y dulces, mucho más frecuente en los menores de 19 años, ¿sí? Por lo menos la mitad o más de la mitad de las personas que tienen menos de 20 años consumen dulces, botanas y postres. Y luego ya vienen los demás que son menos, no por eso son menos importantes, pero yo quería destacar esos dos primeros. Quizá el tercero, que es cereales dulces, o sea, cereales que tienen azúcar, ¿sí? Y las bebidas lácteas endulzadas, como los bonis y todos esos que se venden, ¿verdad? De chocolate, de leche con fresa o vainilla. Pues todas esas también influyen en esta situación de la obesidad y de la diabetes y de la hipertensión arterial. Y bueno, pues aquí tenemos la obesidad, ¿no? Y pues es que estamos acostumbrados al tamalito, al pozole, a los taquitos, a los churros, ¿sí? Y luego de repente decimos que tanto es tantito, ¿verdad? Me voy a tomar hoy un fin de semana unos, pero el siguiente fin de semana también, ¿no? Y ven ustedes cómo la obesidad, la proyección de las tasas de obesidad en el mundo, como ven ustedes aquí, ¿sí? Estados Unidos es el primer lugar en obesidad, pero México es el segundo. Y ahí van parejitos, ¿eh? Parejitos. O sea, Canadá, Inglaterra, México y Estados Unidos al alza, un poquito más abajo unos que otros, ¿sí? Pero van hacia arriba y la proyección es que van a seguir creciendo. Entonces, la tasa de obesidad en la población mexicana posiblemente en este momento está alrededor del 35% de las personas obesas, más los de sobrepeso. Entonces podríamos estar hablando de que posiblemente tengamos una población de alrededor del 50% o más con sobrepeso y obesidad. Todas ellas con muchas probabilidades de desarrollar diabetes o hipertensión arterial o enfermedades cardiovasculares. Y ahí tenemos un ejemplo muy concreto, ¿verdad? Del año 2012, ¿sí? Donde, bueno, ya comentábamos, México y Estados Unidos son los países que más obesidad tienen, ¿sí? Comparado con Japón y Corea. Entonces, fíjense ustedes cómo la primera lámina que yo les pasé del mundo globalizado, no solamente es para ver cómo se mueven los microbios, sino también cómo aprendemos de los demás, que en este caso, cómo podríamos aprender de Corea y Japón, para poder mejorar nuestras dietas, para poder mejorar nuestra forma de vida, ¿sí? Y yo estoy seguro que aún no comiendo muy bien, pero evitando los refrescos las botanas y los panquecitos y todo eso, ¿sí? Disminuyendo eso y promoviendo algunos otros productos básicos, podríamos tener una vida mucho mejor, ¿sí? Y bueno, pues no está por demás decir que México es el primer lugar en obesidad de niños, ¿sí? Niños obesos o con sobrepeso, ¿sí? Y aunque este está de 1980 y 2006, ya lo consulté y sigue siendo vigente. México es el primer lugar, por lo menos son cifras del 2018, en obesidad y sobrepeso de niños menores de 5 años, ¿sí? Y esto obviamente nos conduce hacia más adelante, ¿sí? A los hábitos de los adolescentes, obviamente, ¿no? Y eso pues nos conduce a ser más propensos a desarrollar estas enfermedades que hemos hablado, ¿no? Y aquí tenemos México el segundo lugar con obesidad en el mundo, por arriba del 30% de su población, igual que Nueva Zelanda y Hungría, ¿sí? Pero Estados Unidos nos gana, ¿no? Y aquí es algo interesante, entre los 5 y 19 años de edad, México ocupa el 26 lugar
en obesidad, pero sigue siendo muy alto, 38%, o sea, más de 1 de cada 3 mexicanos, niños de entre 5 y 19 años, es obeso o tiene sobrepeso. Y aquí está pues distribuido por estados. Los estados que más tienen son Quintana Roo, Veracruz, Colima y Sonora. Son los que tienen mucho más porcentaje de población entre 12 y 19 años de edad, pues, que tienen obesidad. En la encuesta de población que hicieron el INEGI, el Instituto Nacional de Salud Pública y la Secretaría de Salud. Otros problemas relevantes. O sea, estos son problemas por la forma en que vivimos, pero también hay otras formas en que vivimos que nos están influyendo. Y aquí quiero tocar uno muy sensible, ¿no? El embarazo en adolescentes en América Latina. ¿Qué podemos decir de esto? Esto habla de modelos mentales. ¿Sí? Todavía hay un pensamiento excesivo del macho sobre la hembra, por decirlo así, o sea, del hombre sobre la mujer. Y también hay un exceso de confianza de la mujer hacia su comportamiento. No es para echar culpa a nadie, sino es algo que tenemos que ver con mucha objetividad. ¿Sí? La tasa de nacimientos en menores o en mujeres entre 15 y 19 años de edad en México, ¿sí? Es igual que en Honduras casi. ¿Sí? Es igual que en Brasil, que en El Salvador, más o menos ahí se van. Nicaragua sí nos gana a todos, pero tenemos Chile, que tiene 49 por 1000 habitantes, por 1000 mujeres de 15 a 19 años, ¿sí? O sea, tenemos que tener más sensibilidad, porque este es un problema no solamente orgánico, sino también es un problema social, un problema de desarrollo, un problema de cómo vemos la vida, ¿sí? Y cómo debemos empezar a normarnos hacia adelante. Porque ese problema puede subir más, ¿sí? Antes ya existía, se ha elevado en los últimos años, pero puede seguir subiendo. Y esto se debe más que a una enfermedad como tal o a un problema de salud como tal, ¿sí? Se debe a un comportamiento de nosotros. Y es lo que tenemos parte que vigilar. Y aquí tenemos algo también que es muy relacionado con eso, ¿sí? Que es el poder legislar acerca del aborto. En México ha sido entre sí y no, ¿sí? Pero aunque hay países en que ya se ha permitido legalmente, por ejemplo, podemos ver en color rosado, ¿sí? Donde está permitido en caso de riesgo para la madre u otras causas como violación o inviabilidad del feto, ¿sí? Y nosotros estamos entre eso y el permitido solamente en caso de riesgo de la vida o de la salud de la madre. Entonces todavía nos falta mucho y también esto obedece a modelos mentales. Esto también es un problema de salud pública que viene para adelante, ¿sí? Y bueno, pues otras cosas que se han ido surgiendo relacionadas con este tema, pues es todo lo que se relaciona con la falta de respeto a la mujer, ¿sí? Y tenemos que ser muy conscientes. No se trata de una cosa nueva, ni tampoco se trata de una cosa que queramos hacer más, una situación que ha existido y que qué bueno que ya se está denunciando, ¿no? Y es algo, este es otro problema de salud que tenemos que ver hacia adelante, ¿sí? Está ahorita, pero va a estar peor hacia adelante si no hacemos algo, si no nos preparamos. Por eso de qué sigue para el 2020 en adelante, pues son todas estas circunstancias, ¿no? Producidas por la presión social, porque vivimos más en conjunto, porque tenemos mayor comunicación, porque hay mayores libertades, etcétera, ¿no? Y aquí tenemos también pues, los feminicidios que pues, van más o menos de la mano, ¿sí? Y tenemos que México pues lleva un honroso segundo lugar, ¿sí? El año 2016 en América Latina, ¿no? O sea, México y Brasil son los países que más feminicidios registran en América Latina. Y de ahí los que más se acercan a ellos tienen 255, que es Argentina. Y de ahí para abajo. Entonces un problema que va junto con esto
tanto del aborto como el respeto a la mujer, como el embarazo en mujeres menores de 19, de 20 años, ¿sí? Es un concepto que tenemos que ir madurando y mejorando entre todos. Es todo un desafío hacia adelante, ¿sí? Y bueno, pues los homicidios en el mundo también, ahí tenemos ya otro lugar importante en México, ¿verdad? Que nos estamos destacando como, no como los más, bueno, dentro de los más altos, sí estamos dentro de los más altos. Sí, aquí lo podemos ver, sí. Estamos arriba del 25% de tasa por, perdón, de tasa por 100,000 habitantes. Y, y, este, y pues esto es algo muy importante y además muy delicado, ¿sí? Muy delicado porque esto también tiene que ver con el comportamiento humano, con el concepto que tenemos de modelo mental, de relacionarnos unos con otros, también el concepto económico, ¿verdad? La presión de ganar más dinero y más fácil. Es decir, hay una serie de condiciones ahí que incluyen situaciones personales, situaciones sociales y también situaciones económicas. Y todo eso tiene un reflejo en la salud, por supuesto que tiene un reflejo en la salud, ¿sí? Tanto en la violencia como también en el consumo de drogas, ¿sí? Y tenemos aquí México, en América Latina, ocupa el cuarto lugar en la tasa de homicidios en el 2018. Por cada 100,000 habitantes, México tiene 25.8 defunciones por homicidio, ¿sí? Y bueno, Venezuela casi nos triplica prácticamente, ¿sí? El Salvador y Honduras, pero realmente es muy lamentable que en México, en nuestro país, tengamos ese problema así. Es un problema, si bien social, económico, de relaciones personales, etcétera, también tiene mucho que ver con la salud y el desarrollo de las personas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos todo un campo que es el de la salud mental, donde tenemos que trabajar muy duro para poder incidir en toda esta problemática que tiene un campo diferente vamos a decir así, al que se origina por microbios o por desgaste, por desgaste del organismo, como son las enfermedades crónicas o el cáncer, ¿sí? Es un problema social que se desarrolla y luego algo que no estaba previsto dentro del comportamiento natural, si no estaba previsto que nosotros nos fuéramos a drogar o que fuéramos más violentos, ¿sí? Pero que tenemos que trabajar mucho desde el punto de vista de la salud mental, ¿sí? Y bueno, aquí vienen otros problemas también fundamentales, ¿no? No es lo mismo vivir como, como muchos que viven muy bien, viendo todos los días el sol azul, perdón, el cielo azul, ver salir el sol muy bien, no medio, no así como brumoso, sino ver azul, azul el cielo, ¿no? Las nubes blancas, blancas, y ver los volcanes con nieve, como antes los veíamos hace muchos años. Ahora nada más es en algunas épocas y a veces ya no los vemos con nieve, ¿sí? Cuando los llegamos a ver, porque ya no los vemos por la contaminación. Pero la contaminación también es otro de los problemas que surgen precisamente en ese ambiente de los tres ecosistemas, ¿verdad? Que tenemos, del sistema de salud, que tiene sus tres grandes componentes, el individual, el colectivo y el ecológico, y de alguna manera inciden en nosotros. La contaminación es algo que está exacerbando una serie de circunstancias patológicas que nos pueden afectar. Y aquí tenemos, ¿no? Países en América Latina que tienen la mayor polución, ¿no? Y entonces tenemos que México pues es de los que más polución tienen en América Latina, ¿sí? Y dentro de ellos pues, está Mexicali y Monterrey como los más contaminados, pero pues en algunos momentos también la Ciudad de México tiene en la emisión de partículas, también tiene un efecto importante, ¿no? Y este es un ejemplo que tiene de los años 2012 al 2017, de los países que producen más partículas contaminantes. Y de la polución en general,
Aquí tenemos una forma en que se mide también la salud, es los años de vida saludables perdidos por cada 100,000 habitantes a causa de la polución. Entonces en México se pierden 877 años de vida saludable, ¿sí? Por la contaminación. A lo mejor la contaminación como tal, pues si nada más la vemos no nos pasa nada, pero si estamos respirándola y estamos absorbiéndola, estamos comiéndola en los alimentos, tocando el agua contaminada, etcétera, todo eso tiene una repercusión importante en la salud, ¿sí? No solamente se trata de verlo, sino ya hay una interacción muy, muy importante, ¿sí? Al estar respirando contaminantes casi todos los días, ¿no? Y aquí viene una clasificación, ¿sí? De muertes por cada 100,000 habitantes causada, por ejemplo, aquí viene, para México, por combustibles en el hogar. Cada vez menos en México se guisa o se cocina con madera, ¿sí? Quemando carbón. ¿Sí? Cada vez es menos, entonces la polución que se produce es menos. Sin embargo, sigue siendo alta en América Latina, ¿no? Viene ocupando como el sexto lugar en México ahí. La polución por ozono, sí, tenemos, por ejemplo, la India, ¿no? La India y China, como tenemos ahí, como son los líderes mundiales en eso, ¿sí? Pues tenemos ahí una producción una polución por ozono terrible, ¿no? En México, pues no está tan bien, ¿no? O sea, son 4.5, es la mayor para América Latina, ¿sí? O sea, sí hay una contaminación importante por polución de ozono y partículas del ambiente, pues también estamos dentro de los primeros lugares. Es más, somos el primer lugar en América Latina, ¿sí? Perdón, el segundo lugar después de Venezuela, ¿sí? En partículas en el ambiente que producen muertes por cada 100,000 habitantes. Es decir, 32 muertes por cada 100,000 habitantes producidas por partículas en el ambiente por año. Y aquí tenemos un ejemplo, así muy, muy somero, de la evolución de las muertes por polución en Latinoamérica. Y en el recuadro rojo que vemos allí, a la mitad de las gráficas, vemos Guatemala, Honduras y México, ¿sí? Son los tres países. Y vemos, por ejemplo, México, las partículas del ambiente, pues es de las más elevadas en el continente, ¿sí? Después de Bolivia, como ya lo habíamos mencionado, ¿sí? Una de las más elevadas ¿cómo se llama? En ozono, también ya lo mencionamos, ¿sí? Y en combustibles en el hogar, pues seguimos sigue siendo elevado, pero cada vez es menor de acuerdo a los datos con los que disponemos. Y bueno, vamos a pasar a otro punto que también es muy relevante, ¿no? Efectivamente, todo esto que hemos hablado produce enfermedad. Pero ¿y cómo la vemos? ¿Cómo la atendemos? Y entonces tenemos la necesidad de revisar otras cosas, ¿sí? En México, desde los años 70, probablemente desde los años 60, los programas de prevención han sido muy importantes, ¿sí? En 1970, en los años 60 se introducen vacunas, pero en los años 70, a partir del año 70, 71, se establecen los primeros programas nacionales de vacunación simultánea e intensiva para toda la población de México, ¿sí? No abarcamos los poblados más chiquitos que había en México, pero la mayor parte, más del 80% de la población, recibió vacunas. ¿Cuál fue el impacto que tuvimos? Una disminución importante de la mortalidad y de la morbilidad. Y eso nos trajo como consecuencia ser de los países líderes en el mundo, de tener los esquemas de vacunación y en control de las enfermedades transmitidas prevenibles por inmunizaciones, ¿sí? Ser uno de los mejores países, ¿sí? Eso produce mucho bienestar y también produce menos enfermedad, ¿sí? Y menos muerte. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, un caso que es paradójico. A veces se puede medir, a veces no. En este momento es muy importante, pero si no tuviéramos el COVID a lo mejor no sería tan relevante. Pero, por ejemplo,
Costa Rica y Cuba destinan 10 o más por ciento de su Producto Interno Bruto a salud, mientras México solo el 6%, ¿sí? Y somos de los países más que invertimos menos en América Latina, ¿sí? O sea, invertimos menos que Honduras, menos que Haití, ¿sí? Menos que Paraguay, menos que Nicaragua, Ecuador, El Salvador, Guatemala. O sea, México tiene una inversión baja, siempre la ha tenido baja, ¿sí? Y un efecto importante en todo lo que es la atención en salud. Esto nos puede servir para medir y para poder eh, presumir o tener un prejuicio de qué tan buenos son nuestros servicios de salud, ¿sí? Y aquí vemos ahorita estamos en crisis porque no hemos invertido mucho en salud, ¿sí? Es decir, por ejemplo, a nivel mundial, Alemania sí tiene muchos casos, ¿sí? Pero tiene muchas camas, tiene muy buen gasto de salud, un buen ejercicio, una buena inversión en salud de su PIB. Y como vamos a ver en la siguiente gráfica, ¿sí? También en Alemania es el país en Europa que tiene el mejor índice de camas hospitalarias por 10,000 habitantes, ¿sí? Y acá en América, pues es Argentina y Cuba, y quizá son de los países que mejores han manejado la epidemia del COVID. Aquí viene todo esto, precisamente por la situación del COVID, podemos empezar a considerar que sí necesitamos estar preparados de hoy en adelante a muchos eventos de estos. En la plática que tuvimos la vez anterior, en la primera plática, yo mencioné que tuvimos varios avisos. A finales de los 60 se da una gran epidemia por encefalitis equina venezolana que viene desde el cono sur y llega hasta Estados Unidos, ¿sí? En varios años, entre los 68, 69 hasta el 74 más o menos, ¿sí? Más o menos en esas mismas fechas simultáneamente aparece la salmonella tifi resistente al cloranfenicol en México. Y ahí aparece una enfermedad nueva, porque es un microbio nuevo, ¿sí? Modificado por la resistencia a microbianos. Entonces, ya esos fueron dos grandes avisos. En el 78 reaparece el dengue en México. Después de haberlo eliminado en el 61, en 1978 reaparece el dengue en México, en el sureste de México, en la frontera de México, Guatemala y Belice. Para el año de 1991, bueno, 89, por bajas coberturas en los programas de vacunación, se desarrolla un gran brote, una reemergencia del sarampión, que produce varios miles de muertos y muchos casos. Pues como que no hemos visto eso históricamente, como para irnos preparando cada vez más. Ahorita que tenemos bajas coberturas, pues tenemos que trabajar mucho para tener mejores coberturas y buscar la manera de vacunar, ¿sí? Y de exigir al gobierno que nos dé vacunas para poder evitar un brote, porque esto parece la crónica de un brote anunciado del sarampión, ¿no? Aquí en la Ciudad de México y en el Estado de México, pues se han desarrollado más de 170 casos de sarampión, 2 de ellos en Campeche, pero que seguramente el aislamiento social que tenemos en este momento ha influido para que baje y que no aumente la transmisión. Pero en el momento que volvamos otra vez a una vida más normal, vamos a decirlo así, ¿sí? Vamos a tener un problema más serio. Entonces, vean ustedes cómo aparentemente estas cosas que están así, que voy presentando como cosas muy aisladas, tienen mucho que ver con todo lo que está presentando ahorita, pero también tiene mucho que ver para ir construyendo hacia el futuro, ¿sí? Las camas de hospital debe ser un indicador fundamental que debemos tener para poder atender a nuestra población en mejores y óptimas condiciones. O sea, si vamos a medir que tenemos más salud,
No solamente es porque tenemos buenas coberturas en vacunación, ¿sí? Porque tenemos mejor agua, de mejor calidad, o mejor manejo del agua y los alimentos y las excretas, y ha disminuido la diarrea, o por las campañas de vacunación, sino también por la facilidad que tengamos de poder atender otros problemas, como ya los estamos viendo ahorita, como es las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, enfermedades del sistema este, del aparato renal, ¿sí? Entonces, todo eso, si no tenemos bien preparado esto, podemos ir contribuyendo a que se acrecenten los problemas, que en algún momento nos va a rebasar el problema nos va a rebasar y no vamos a poder nosotros tener una buena capacidad de respuesta. ¿Sí? Y bueno, aquí ya llegamos al punto que nos ocupa, ¿no? Las enfermedades infecciosas emergentes. Y estas se dan precisamente porque hay una cercanía, se están dando, ¿sí? Y con mayor frecuencia de las enfermedades nuevas, de las emergentes, ¿sí? Y las reemergentes, viene más del 60, casi el 75% de estas enfermedades tienen un origen en animales, son zoonosis. Y aquí vemos todo un círculo, ¿sí? Un circuito, sí, que empieza desde la introducción de especies exóticas, en algunos casos se da, en otros ya existen las especies, pero tenemos más cercanía, ¿sí? La disminución de la resistencia de nosotros, que en un momento dado se rompe la barrera de especie y entonces nos puede infectar un microbio, ¿verdad? ¿Sí? También hay enfermedades que de repente no las buscamos y pues aparentemente no existen, pero cuando las empezamos a buscar nos damos cuenta de que estamos hasta el gorro, ¿no? Este es el caso de la leptospirosis y de la rickettsiosis en México, que a partir del dengue hemorrágico empezamos a hacer diagnósticos diferenciales de dengue hemorrágico, leptospirosis hemorrágica y rickettsiosis hemorrágica. Y entonces encontramos que hay muchas, y también causan muertes. Entonces son muy importantes, pero no las habíamos visto porque no las buscábamos, ¿sí? En este caso también hay una enfermedad que se llama, produce un virus que lo origina un ratón silvestre, ¿sí? Y que pues pensábamos que estos virus que son del grupo de los arenavirus solamente existían en Sudamérica, pero de repente ya encontraron, primero en los 60, finales de los 60, en una región de Palenque, Chiapas, y más acá en 2019, en 2016, 2012, 2013, donde encuentran un virus que se llama virus de Ocosocuautla. Ocosocuautla es un pueblito que está cercano a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Y entonces ahí tenemos un virus hemorrágico igual de agresivo que los que hay en Sudamérica y no lo habíamos buscado. Y este se encuentra precisamente a hacer el diagnóstico diferencial de un caso de sospechoso de dengue hemorrágico y donde hubo la oportunidad de hacerle ese estudio. No todos los casos tienen esa posibilidad. Este es un mapa para que vean ustedes, no está tan sencillito, ¿sí? Pero todos los que aparecen en letras rojas son virus nuevos. Los que aparecen entre azul y morado son virus que reemergen o enfermedades que reemergen, ¿sí? Son enfermedades, no solamente son virus, también hay bacterias, ¿sí? Y también las que aparecen en negro, que nada más es el anthrax, que aparece en el área de Washington en el 2009, ¿sí? Con lo de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre, se deriva una serie de acciones y aparece ahí un anthrax, que es una bacteria que deliberadamente se utilizó para producir infecciones graves en personas, ¿no? Pero ven ustedes cómo está lleno de rojos. Y ahí aparece, si ustedes se fijan, hay 3 grandes núcleos. Está el área de China, Vietnam, Camboya, Tailandia, ¿sí? Donde está
está la influenza que pensábamos que iba a ser pandémica, la H5N6, la H1N8, la H7N9, la H5N1, el SARS, ahí aparecen. Luego hay otro grupo que está en el centro de África y otro en Estados Unidos, como lo pueden ver, ¿sí? Y muy posiblemente también en otros lugares hay, pero no los estamos buscando bien. Y seguramente si los buscamos, seguramente vamos a encontrarlos. Pero vean ustedes cómo no solamente las enfermedades crónicas y degenerativas, ¿sí?, son importantes, sino también estamos viendo que la forma en que estamos conviviendo y relacionándonos con todo el mundo está influyendo en que aparezcan otras cosas, como lo estamos viendo aquí. Y bueno, aquí hay una serie de virus nuevos, el virus de Lassa, que es un arenavirus, el mundiavirus, que es el virus sin nombre, que después se encontró también como hantavirus, el filovirus, los filovirus, está el Marburg y el ébola, de los grupos de los paramyxoviridae, el virus Hendra y Nipah, y otro virus como es el Valle del Rift, ¿sí? Y bueno, quiero destacar, porque esto es muy importante, ¿sí?, de dónde viene ese contacto con los animales. Y aquí tenemos un ejemplo. Primero, lo quiero restringir al área doméstica, donde tenemos una serie de microbios con los cuales habitualmente podemos tener contacto, ¿sí? Y vemos que pues hay bastantes, ¿no? O sea, los perritos y los gatos, y ahora ya tenemos hurones, ya tenemos pericos, tenemos aves, ¿sí? Domesticadas, ¿verdad? En nuestras casas, que a veces se ven muy bonitas y son muy, muy bonitas y muy graciosas, pero si no las cuidamos también nos pueden transmitir microbios. Luego hay otro tipo de animales de interés económico que también nos pueden transmitir enfermedades, ¿sí? Tenemos las brucelosis, que son de las más frecuentes, las leptospirosis, ¿sí?, las campilobacteriosis, tuberculosis, salmonelosis, que son las más importantes, ¿no? Y luego tenemos también virus, ya hablábamos los virus como el hantavirus, el de la rabia, por supuesto, los arbovirus, ¿sí?, la influenza aviar, el SARS, ¿sí? Ahora también podemos hablar de un animal que es silvestre, pero estaba dentro de un mercado, posiblemente como el pangolín, ¿sí?, que es quizá el que rompe la barrera de especie y nos lo pasa del murciélago a nosotros, ¿sí? Tenemos también parásitos y tenemos los priones también, que son importantes, ¿verdad? Las vacas locas, ¿sí? Y luego tenemos animales silvestres. Muchos de estos ya no son tan silvestres porque precisamente el MERS, el SARS y el SARS-CoV-2, esos tres virus, así concretamente que son los más de moda, pues provienen de animales que eran silvestres, pero que están cada vez más cerca de nosotros, ¿sí? Y cuando hablamos del ébola, pues pensábamos que el ébola pues era de animales que estaban recluidos en la selva y donde vive gente que casi nunca los vemos o que no sabemos que existen, pero de repente, a principios de los 2010, por ahí 2012, 13, 14, 15, pues se da un brote sin precedente que abarca ciudades, que antes nunca había habido ciudades afectadas por ébola, y de repente se extienden brotes muy importantes que causan una gran mortalidad. Más de 16,000 personas mueren en un lapso de 3 meses, 4 meses, y pues se pensaba que eso nada más se daba en las personas que se dedican a la caza y todo eso, ¿verdad? Y se piensa que viene del murciélago, fundamentalmente del murciélago, y pues de repente sale de las áreas rurales y se esparce a áreas urbanas. ¿A qué se debe esto? A una mejor comunicación, a la búsqueda de servicios de salud también, eso fue un factor importante. Y bueno, ahorita lo que estamos de moda, ¿sí? El murciélago, ¿sí? Acaba de salir un artículo donde, con motivo de todos estos virus que han aparecido, pues en el área de China y de esa región de Asia, han hecho estudios y han encontrado cientos de coronavirus en murciélagos. De ellos nada más sabemos que el SARS, el MERS y el SARS-CoV-2 y el ébola vienen el murciélago es un huésped habitual de esos virus, ¿sí?
que se han transmitido a otros animales y de esos otros animales nos han brincado, pues todo indica que así ha sido, ¿sí? Pero fíjense, un animal que lo veíamos muy alejado, de repente está cobrando una cercanía muy, muy grande, ¿no? Y sobre todo, nos está dando la pauta para prepararnos hacia el futuro. ¿Qué tenemos que hacer? Pues buscar más. Es decir, no solamente el conocimiento que tenemos ahorita es un conocimiento que va a perdurar toda la vida. Acuérdense que ha sido la evolución y yo lo que he tratado en esta plática es precisamente irles dando una perspectiva histórica hacia atrás, pero con una vista hacia el futuro, hacia adelante. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que tenemos que hacer más adelante? Entonces, cuando nosotros nos metemos a ver de los murciélagos y hay otros animales que pueden estarnos facilitando o ser mediadores para que nosotros tengamos nuevas enfermedades o dispersión de las que ya tenemos, pues es muy importante que tanto para la medicina clínica como la preventiva, como también para la investigación biomédica, es importante todo esto. ¿Sí? Si no hay investigación biomédica, nunca vamos a poder explicar las cosas que nos están sucediendo. Eso es una máxima que no podemos dejar. Vean ustedes aquí, es un mercado donde están vendiendo murciélagos. Y bueno, estamos llegando al momento actual, ¿sí? Donde tenemos el COVID-19 que nos está afectando actualmente. Están viviendo ustedes un momento histórico, pero no lo vean nada más como momento histórico, sino vean como esto, como un momento en que llegó algo que pudimos haber prevenido con mucho tiempo hacia adelante, pero no nos preparamos bien, ¿sí? O no tuvimos los recursos para prepararnos bien, ¿sí? Y nos está afectando importante. Más del 13% del personal médico que ha atendido personas con COVID se ha infectado, ¿sí? Y muchos de ellos han muerto. Entonces, ven ustedes cómo la posibilidad de tener un indicador así tan sencillo como 10, un número de camas hospital por 10,000 habitantes tiene mucho que ver precisamente en la capacidad de la respuesta y la capacidad de atención y de resolución de estos problemas, ¿no? Si tuviéramos un sistema muy bueno desde esa perspectiva, funcionaría muy bien. ¿Qué está pasando ahorita? Pues por COVID hay muchos hospitales que no están atendiendo cáncer, que no están atendiendo diabetes, que no están atendiendo nefropatías, hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, inclusive problemas infecciosos, porque no tienen posibilidades de atenderlos, porque están todos llenos de COVID o han sido transformados en COVID, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahorita? Hay un estudio que salió desde hace tres semanas, el lunes, que lo publica Nexos. Creo que ideológicamente el que no quiera ver Nexos no lo vea. Pero ese artículo en lo particular creo que vale la pena que lo revisen. Sale todos los lunes, ya van tres artículos, y revisan las actas de defunción de las personas que han fallecido en la Ciudad de México. Y ellos se están encontrando, ¿sí?, que de un número que debería de ser el esperado en México, en la Ciudad de México, de 13,000 defunciones, de enero más o menos es a la mitad de mayo, ¿sí? Ellos están encontrando 18,000, ¿sí? Es decir, perdón, 11,000 muertes más, ¿sí? O sea, 13,000 era lo que se esperaba, pues hay 11,000 más, que puede ser una carga producida por el COVID, no necesariamente solo por el virus del COVID, sino también por otras enfermedades que no pudieron ser atendidas en una forma adecuada, ¿sí? Y bueno, estas curvas ya ustedes las han visto muchas veces. Tenemos ahí las curvas que ha manejado el sector salud y tenemos una que es, pues vamos a decir, la menos que quisiéramos que no pasara, ¿verdad? La del modelo Cora, que podríamos llegar a 706,000 casos si seguimos con el sistema de vigilancia que se lleva ahorita a Centinela, pero hasta el 10 de julio sería el ACME, ¿sí? Y no el 10 de junio ni tampoco el 1 de junio, como se había previsto. Entonces, todo esto nos debe servir para irnos preparando
para lo que viene. ¿Es un virus nuevo? Sí, es un virus nuevo. Pero tenemos muchos viejos que no estamos atendiendo bien y que si nos ponemos a trabajar y a estudiar bien, podemos ir todavía considerándolos inclusive para su eliminación. ¿Sí? Y bueno, ya no hablemos de otras enfermedades como las que ustedes conocen, las transmitidas por insectos, básicamente, y yo pongo este ejemplo, ¿no? Las mascotas olvidadas, pues fíjense bien, la mayoría, por ejemplo, los mosquitos del dengue, del zika, el chikungunya, que es un mosquito doméstico, que es el que aparece del lado izquierdo, en el ángulo superior izquierdo, ¿sí? Luego aparecen sus huevecitos y luego sus larvas. Bueno, ese mosquito es muy doméstico y puede ser nombrado como una mascota de la casa. ¿Por qué? Porque le ponemos criaderos para que se reproduzca, lugares para que viva y se proteja, la casa. Y además le damos de comer nuestra sangre. Entonces, vean ustedes cómo es una muy buena mascota, ¿sí? Pero fíjense que eso, no, la falta de conocimiento y de tener ese tipo de concepción, ¿sí? Nos está haciendo mucho daño porque cuando se hace en control de estas enfermedades, se piensa que la obligación es del gobierno y no es cierto. Hay una obligación ciudadana de tener los patios limpios, libres de criaderos, que eso es lo más habitual que se tenga, ¿no? Y eso no le toca al gobierno, le toca a las personas, a los que viven en las viviendas. Entonces, vean ustedes cómo también estas acciones o esas formas de vivir, pues nos están llevando, nos están siendo contraproducentes, nos están llevando a sufrir enfermedades que no deberíamos de tener, como el dengue, zika y chikungunya, ¿sí? Por tener mosquitos que nosotros mismos creamos. Es una imagen de un hospital pues, durante un brote de dengue hemorrágico, que llega a haber cientos, a veces miles de casos hospitalizados, también lo pone en jaque el sistema, ¿sí? Y vamos a seguir teniendo brotes. El año pasado tuvimos un brote muy fuerte de dengue, que empezó desde el 2018, continuó el 19, ahorita está aparentemente tranquilo por el aislamiento social, pero muy probablemente cuando volvamos a la reapertura, ¿verdad? A la normalización, a la nueva normalidad, pues podemos volvernos a tener un brote igual. Entonces, hacia el futuro, ¿qué vamos a tener? Pues estas enfermedades que no hemos podido controlar, ¿sí? Y aquí tenemos el año pasado, pues tenemos México fue el segundo lugar en número de casos, ¿sí? Y en número de muertos en América Latina, ¿no? Y bueno, ¿qué va a pasar después de que se vaya el COVID? Pues no vamos a crecer, vamos a tener dificultades económicas. ¿Esto en qué va a repercutir? Pues en tener recursos o no disponibles para poder seguir haciendo lo que hacemos. ¿Qué debemos diseñar para poderle hacer frente a esta circunstancia? Pues miren, la prevención es muy importante, la educación para la salud es muy importante. ¿Qué debemos hacer hacia adelante? Tenemos muchas enfermedades que son por desobligación y por falta de educación y de costumbres. Necesitamos educar mejor nuestro pueblo. Esa es una tarea pendiente que tenemos, que no hemos hecho completa y necesitamos hacerla. Necesitamos de fortalecer nuestros servicios de salud. Es algo que tenemos que seguir empujando para que se haga y eso va a ser muy importante. Y finalmente, lo que ya les decía, y esto lo pasé en una de las láminas de la primera ponencia, ¿sí? En un estudio que se hizo en 2001, no he encontrado otro estudio que se haya hecho más reciente, en donde en ese tiempo se identificaron 1.415 patógenos que afectan a los humanos. Y vean ustedes, el 61% venían de animales. Y bueno, hasta ese entonces, estamos hablando de 2001, se habían identificado 175 enfermedades emergentes, o sea, nuevas. Y de ellas, el 75% eran de origen de animales. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues empezar a convivir mucho con los biólogos y con los veterinarios, porque a final de cuentas eso tenemos que tener muy en consideración, ¿sí? Yo los invito a que hagamos una reflexión porque hacia el futuro no podemos ir solos, tenemos que ir cada vez en equipos. Eh, el,
tanto los clínicos como los de investigación, los que se dedican al desarrollo de diagnósticos, como los epidemiólogos, como los médicos que se dedican a la prevención. Cada vez más tenemos que trabajar con los veterinarios y con los biólogos y con los ecólogos. ¿Para qué? Para poder ver hacia adelante qué sigue, ¿sí? Hacia dónde vamos, ¿sí? Y vean ustedes cómo hubo una gran equivocación de un exdirector general de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que a finales de los 60 dijo: hemos eliminado las enfermedades infecciosas como amenazas a la salud pública. Ahora es tiempo de ver a las enfermedades crónicas y degenerativas como las enfermedades que son más importantes. La verdad es que tenemos que ser muy cautos en hacer ese tipo de enunciados. Hacia el futuro tenemos que estar muy abiertos, tenemos que tener los ojos muy listos, ¿sí? Y además tenemos que ser muy proactivos. ¿Qué quiere decir eso? Adelantarnos. Y no nos podemos adelantar si no generamos información. Y no vamos a hacer generación de información si no hacemos investigación práctica, investigación básica. Y luego la transformación en acciones ya clínicas, ¿sí? De nuevos medicamentos, nuevas vacunas, nuevas formas de diagnóstico, etc. ¿Qué sigue? Pues lo que ustedes digan, ¿sí? Esto es una muestra de lo que ha pasado en México, de lo que tenemos, de lo que hemos hecho, ¿sí? Y bueno, todo esto que sabemos no ha surgido solito. Esto ha surgido por un gran esfuerzo que hemos hecho todos, ¿sí? Y mucha gente, muchos investigadores, muchos médicos, muchos educadores, muchos economistas, biólogos, ecólogos, veterinarios, han forjado todo este conocimiento que tenemos, hasta historiadores, ¿sí? Que nos dicen qué pasaba en otros tiempos. Y nosotros tenemos que tener en cuenta mucho de lo que hay en el pasado para construir el futuro. Porque si no, como dice el refrán, ¿sí? El que no conoce su pasado está muy expuesto a cometer los mismos errores del pasado, ¿sí? En el futuro. Entonces tenemos que tener muy en consideración todo esto, y más bien lo que sigue es lo que ustedes van a escribir en poco tiempo, lo que ustedes van a empezar a hacer. Muchas gracias.